Solo un nombre dado a los hombres para encontrar la salvación. Él gobierna sobre principados. Jesús. Bueno, seguimos aquí en Comprometidas con la Verdad. Bueno, vamos a dar comienzo a este tema que le dimos por nombre La Usurpadora, ¿sí? Muchos estarán pensando seguramente en alguna novela que se dio hace un tiempo, ¿no? Pero bueno, la verdad que este nombre, como siempre decimos, amerita a la historia que vamos a estar contando. Así que buscamos varios nombres, había muchos nombres para ponerle a esta mujer, la verdad que le podríamos poner muchos calificativos malos, ¿no? Porque la verdad que la mujer que vamos a estar hablando hoy tenía terribles defectos, de los peores, ¿sí? Y también tenía de sus maestros, de quienes aprendió todo esto que ella después empezó a hacer, ¿no? Así que vamos a estar compartiendo el capítulo 22 de Segunda de Crónicas. Le voy a estar pidiendo a las chicas que estén leyendo el versículo 1 al 6. Los habitantes de Jerusalén hicieron rey en el lugar de Jorán a Ocosías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual el reino Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá, cuando Ocosías comenzó a reinar era de 42 y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Onrim. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Y él anduvo en los consejos de ellos, y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, contra Hazael, rey de Siria, a Ramot de Galaad, donde los sirios hirieron a Joram, y volvió para acusarle en Jezreel de las heridas que le habían hecho en Ramot, peleando contra Hazael, rey de Siria. Y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, para visitar a Jorán, hijo de Acab, en Jezreel, porque allí estaba enfermo. Muy bien, bueno, hoy vamos a estar tocando cuando Ocosías llega al trono, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el programa pasado, donde estuvo nuestra pastora Mari, de paso le mandamos un beso desde aquí, que no pudo estar en esta tarde,
estuvimos viendo el rey Joram, ¿sí? Cuando este rey muere, quien asciende Ocosías, ¿sí? Entonces, primero vamos a estar viendo cuando Ocosías llega al trono, que eso está en el capítulo 22 del 1 al 4. Después cuando Ocosías es asesinado, eso está en el 22 del 5 al 9. Y después cuando su madre, Atalía, toma el trono, ¿sí? En el capítulo 22 del 10 al 12. Nos vamos a estar centrando más en el tema de Atalía, de su madre, en esta tarde, pero vamos a ir tocando todos estos temas, su hijo, cómo llegó al reinado, cómo lo asesinan, para que vayamos entendiendo un poquito más, ¿sí? En el versículo 1 y 2 dice, los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Cuando Ocosías comenzó a reinar era de 42 años y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. En este capítulo se abrevia el corto reinado de Ocosías, ¿sí? A comparación de Segunda de Reyes, vamos a estar buscando Segunda de Reyes 8:25 y 9:26. Porque acá nos dice la palabra que solamente reinó 1 año, ¿sí? Fue corto su reinado. Pero también nos vamos a dar cuenta de que en tan poco tiempo, cómo una persona puede hacer tanto daño, ¿no? Así que a ver lo que dice el capítulo 8:25. Segunda de Reyes 8:25 y 9:26 vayan buscando también, así vamos compartiendo. Es para hacer una comparación con este capítulo de Segunda de Crónicas. ¿Qué dice? En el año 12 de Jorán, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá. Ajá, 9:26. Que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot conforme a la palabra de Jehová. A ver en el 8:26, ¿qué dice? De 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Ahí está, bueno, ahí nos da un poquito más de detalles sobre Ocosías, ¿sí? Bueno, hicieron rey en lugar suyo a Ocosías. Le pertenecía el reino por ser el único sobreviviente, ¿sí? Porque si se acuerdan, los fieles oyentes que estuvieron escuchando el martes pasado, no había quedado sobrevivientes porque habían matado a todos, ¿sí? No había más opciones, ya que habían asesinado a todos los hijos de Joram, con excepción del menor, ¿sí? Ocosías era el menor. Y él tuvo que suceder en el trono porque, o sea, en la tradición los que sucedían eran los mayores en realidad, ¿sí? Los primogénitos. Pero en este caso no quedaba otra opción, quedaba el hijo menor, así que Ocosías subió al trono. En el capítulo 21:17, a ver qué dice de Segunda de Crónicas 21:17. Y subieron contra Judá e enviaron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey y a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó más hijos, sino solamente Joacab, el menor de sus hijos. Ahí está, ahí nos aclara la palabra que no le habían quedado hijos a Jorán excepto Ocosías, ¿sí?
Bueno, Joás significa atrapado de Jehová, ¿sí? Y Ocosías significa Jehová ha agarrado. Ese es el significado del nombre Ocosías. Este era el sexto rey de Judá. Las consecuencias de la alianza que hizo el buen rey Josafat con Acab, rey de Israel, llegó hasta la tercera generación. Josafat pudo haber tenido toda la buena intención al establecer dicha alianza, que volvió a hacerla con Ocosías, rey de Israel. Pero lo que empieza mal, termina muy mal. ¿Cuántos saben de que lo que empieza mal, termina mal? Y no es solamente un dicho, sino que realmente es así, ¿sí? Vamos a estar viendo el versículo 2, cuando nos dice de que cuando Ocosías comenzó a reinar, era de 42 años y reinó 1 año en Jerusalén, ¿sí? Bueno, y acá un poquito me volví loca, le contaba a las chicas porque dice que tenía 42 años, después comparándolo con Reyes dice que tenía 22 años, ¿no? Así que bueno, vamos a aclarar un poquito este tema, con el tema de la edad que tenía Ocosías cuando él empezó a reinar. Era de 42 años, dice la palabra del Señor, ¿no? En realidad tenía 22 años Ocosías cuando llegó al trono. En Segunda de Reyes 8:26 nos dice que tenía 22 años. Y en Segunda de Crónicas 22:2 nos dice que tenía 42. Ahora, ¿cuál era la edad de Ocosías en realidad? ¿Sí? Su edad cuando comenzó a reinar era de 22 años. Esa era la edad que tenía Ocosías cuando empezó a reinar. Ocosías no podría haber tenido 42 años cuando subió al trono, porque su padre murió a los 40. ¿Sí? En Segunda de Crónicas 21:5 ya habíamos leído de que Jorán había muerto a esa edad, ¿sí? Jorán tenía 32 años cuando comenzó a reinar y reinó 8 años, ¿sí? Entonces, bueno, si hacemos la suma de 32 años que reinó y 32 años que tenía y 8 que reinó, nos da 40 años. Cuando fue padre de Ocosías, ¿sí? Esto se ha explicado de dos maneras. Una de ellas se supone que es un error de transcripción, ¿sí? El de 40, en vez de poner 40, pusieron 20, ¿sí? O 22. La otra es que la frase hebrea, un hijo de 42 años, no se refiere a la edad de Ocosías, cuando subió al trono, sino al número de años desde la fundación de la dinastía de Omri. Puesto que Ocosías era hijo de esa dinastía a través de Atalía, hija de Acab, hijo de Omri. Es evidente que Ocosías estuvo bajo la tutela de la casa real, por lo que se dice en los versículos 3 y 5. A ver, vamos a leer el versículo 3 y 5. Vamos, chicas. También él anduvo en los caminos de Acab, de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actúe impiamente. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Muy bien, ahí si hacemos la comparación con Segunda de Reyes 8:27, ahí nos damos cuenta donde dice que lo llama el yerno de la casa de Acab, ¿sí? A Ocosías, así lo llaman. No sería sorprendente hallar una referencia fragmentaria a una era que se computa a partir de Omri, puesto que Omri fue un gobernante tan importante que otras naciones, mucho tiempo después de él, continuaron llamando país de Omri. Vamos a ver la comparación de Segunda de Reyes 8:26. ¿Ya lo tienen ahí? A ver, vamos a comparar un poquito.
De 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hijo de Omri, rey de Israel. Ahí está. Desde el reinado de Omri hasta que Ocosías subió al trono pasaron 42 años. Y reinó 1 año, ¿sí? Nos dice en la palabra del Señor en el versículo 2. Tuvo un corto reinado, pero en tan poco tiempo realizó mucha maldad, ¿sí? Y esto me llevaba a pensar, lo comentaba yo y me reía con una persona, ¿no? Me hacía acordar mucho a un presidente que en tan corto tiempo, la verdad que hizo mucho desastre, ¿no? Al país. Pero vieron que solamente en 1 año cómo se puede hacer tanta maldad, ¿no? Y bueno, y no está mal pensar un poco en nuestros presidentes cuando tanto desean ser presidentes. Pero se supone que cuando uno asciende es para poder lo mejor para nuestro país, ¿no? Uno quiere lo mejor para nuestro país, pero el poder, ¿no? Es como que lo ciega, el dinero, ¿no? La corrupción. Entonces, la verdad que hacen daño y siempre a los que menos tienen. A los que menos tienen son los más perjudicados, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, este hombre en 1 año hizo desastre. En 1 año solamente hizo desastre y realizó mucha maldad, ¿sí? Bueno, vamos a leer un poquito el versículo 7 de Crónicas 22. Vamos a leerlo hasta el 9. Pero esto venía de Dios para que Ocosías fuese destruido, viniendo a Joram, porque habiendo venido salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, al cual Jehová había ungido para que exterminara la familia de Acab. Y haciendo juicio Jehú contra la casa de Acab, halló a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías, que servían a Ocosías, y los mató. Bueno, a ver, Nimia, ella nos va a estar hablando un poquito de Jehú. A ver, ¿quién era Jehú? Jehú, al cual Jehová había ungido. Jehú había sido escogido por Dios para exterminar la dinastía idólatra de Acab. Inherente en ese llamamiento estaba el encargo de erradicar el culto de Baal, una religión abominablemente vil y cruel, asociada con la fornicación, la embriaguez y el sacrificio humano. La total destrucción de la casa de Acab y de la religión de Baal fue un acto de misericordia para los israelitas. Si hubieran rápidamente Israel, habría llegado a estar espiritualmente y moralmente preparada para el juicio y la destrucción. Muy bien, bueno, Jehú, acá nos dice la palabra que él iba a ser el encargado de matar a Ocosías, ¿sí? De hecho lo hizo, ¿no? Así que vamos a estar entrando un poquito de lleno a lo que es el tema que más nos interesa a nosotros, que es Atalía, ¿sí? Pero mientras nos preparamos un poquito, vamos a ir nuevamente a un tema musical y esperamos su llamado para ver qué nos pueden comentar sobre este tema, ¿sí? Estamos hablando de una mujer, de una asesina, usurpadora, que no tenía escrúpulos en ningún sentido, ¿sí? Cuando leamos más adelante van a entender lo que le estoy diciendo. Así que esperamos su llamado, ya dimos los números de teléfono y bueno, en un ratito volvemos nuevamente.
imaginado que el Creador sería carne por su creación. Ninguna mente concibió, ni ojo dio el plan perfecto que él planeó. Desde siempre tuvo un plan. Nada pudo detener su amor. Con su sangre limpió nuestras manos, por siempre cambió nuestro rumbo. Fue el Cordero de Dios. Siendo inocentes sin mancha ni arruga, los hijos santos y justos nos adoptó como suyos. Fue el Cordero de Dios, el que vino y quitó nuestro mal, el que es, el que fue, el que será. Cordero de Dios, Cordero de Dios, enterrado por mí descendió, de la tumba él resucitó. Cordero de Dios, desde siempre tuvo un plan. Nada pudo detener su amor. Desde siempre tuvo un plan. Nada pudo detener su amor. Con su sangre limpió nuestras manos, por siempre cambió nuestro rumbo. Fue el Cordero de Dios. Siendo inocentes sin mancha ni arruga, los hijos santos y justos nos adoptó como suyos. Fue el Cordero de Dios, el que vino y quitó nuestro mal, el que es, el que fue, el que será. Cordero de Dios, Cordero de Dios, enterrado por mí descendió, de la tumba él resucitó. Cordero de Dios, Cordero de Dios. Bueno, seguimos aquí en Comprometidas con la Verdad. Bueno, no sé si se durmieron allí del otro lado. El teléfono está muy calladito, ni siquiera vibra, ¿sí? Así que estamos esperando su llamado. La verdad que es un tema... nosotras acá en los cortes, si ustedes tendríamos que dejar los micrófonos, vamos a decirle al operador que deje los micrófonos abiertos. No, mentira. La verdad que acá con las chicas debatimos y es un tema que nos toca de lleno. Bueno,
ya de por sí el programa es más que nada destinado a las mujeres, ¿no? Aunque sabemos que nos escuchan hombres también, pero va enfocado a la familia en sí, ¿no? Y son temas que nos tocan de lleno a nosotras. Acá la mayoría somos madres, si no somos madres somos hijas, ¿sí? Otras son abuelas. Entonces son temas que realmente nos tocan y nos enseñan, ¿sí? Sabemos que cada vez que compartimos la palabra de Dios es primeramente para nosotras. Así que el palo primero, chicos, es para nosotras, que somos las que estamos aquí adelante hoy. Pero esperamos su llamado. A ver, vamos a repetir los números de teléfono. Quizás se olvidaron, ¿no? Quizás no lo tienen anotado. Así que 40 40 20 49 es el número de línea de la radio. No puedes estar llamando. O si no, por mensajes de texto también. Y si no tenés crédito, por WhatsApp. Mira todas las posibilidades que te damos para que nos estén mandando mensajitos. Y el número de celular es el 15 67 58 45 44. Y bueno, sabemos también que hay lugares donde la señal, ¿no?, de la antena no llega, pero gracias a Dios nos podés estar viendo por YouTube, ¿sí? Por www.gesradio.com.ar. Ahí nos vas a estar viendo a nosotras que estamos aquí en esta tarde compartiendo este tema que dimos a llamar la usurpadora, ¿no? Y también tenemos nuestro número de celular, que es para que vos te puedas contactar con el Ministerio Casa de Oración. Es el 15 39 42 49 04. 15 39 42 49 04. Así que ahí te dejamos todos los números de teléfono. Y bueno, y esperamos escuchar que ese teléfono suene en esta tarde. Amén. Así que bueno, vamos a seguir con este tema. Vamos a hablar un poquito de Atalía, ¿no? ¿Quién era Atalía? Atalía era la madre de Ocosías, ¿sí? Su madre fue Atalía, hija de Omri. Se menciona a la hija de Jezabel por la gran influencia que hizo sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Ocosías, ¿sí? Era una mamá, vamos a decir en los tiempos de una mamá metida, ¿no? Era esas mamás metidas que realmente tenían mucha influencia sobre su hijo, ¿sí? Y la hija de Omri, como nos dice ahí en el versículo 2 del capítulo 22 de Segunda de Crónica, bueno, en realidad ella era la nieta, ¿sí? Vamos a aclarar, era la nieta de Omri, pues Atalía era hija de Acab, ¿sí? Como habíamos visto en el programa pasado, era hija de Acab y hija de Jezabel, ¿se acuerdan? Así que el que era hija de Omri, se menciona a Omri en lugar de Acab, porque Omri fue el fundador de ese linaje, ¿sí? En cuanto al uso de hijo en lugar de nieto, bueno, ahí podés agarrar y hacer la comparación en Primera de Crónicas 2:7, así que si estás anotando, después ahí vos podés verificarlo a esto, ¿sí? Y vamos a ver un primer punto que vamos a estar tocando en esta tarde. Y dice de que, el primer punto dice, no se aparta del camino del mal, Ocosías, ¿sí? Vamos a leer el versículo 3. A ver, chicas, ¿qué dice? También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Ahí está. Bueno, ahí dice también él, nos dice primero, ¿no? Al igual dice que su padre y abuelo materno, ¿sí? Anduvo en los malos caminos de la casa de Acab, también nos dice el versículo. No se compara ni con su padre, sino con el terrible Acab, ¿sí? Tenía cosas en común con Acab. Fue influenciado, ¿sí? Y los que vimos la historia de Jezabel con Acab, vimos cómo Jezabel influyó, ¿no?, en la vida de Acab para hacer el mal, ¿sí? Y todo el desastre que hizo también esta mujer en el pueblo de Dios. Bueno, lo mismo hizo Atalía, su hija, lo hizo también con su hijo Ocosías, ¿sí? Así que ahí tenemos un punto en común de estas dos personas, que fue influenciado. Acá fue influenciado por su terrible esposa Jezabel. Bueno, su padre, que era Joram, fue influenciado por su terrible madre
Atalía, ¿sí? Fue perverso. Acab, su abuelo, fue perverso. Y Jorán, su padre, también fue perverso. Ahí tenemos también otros puntos en común de estas dos personas. Él, estamos hablando de Ocosías, fue perverso también, ¿no? Vemos cómo, ¿no? Hoy hablábamos también con las chicas en el camino de cómo de generación en generación se va transmitiendo la maldad. Es terrible, ¿no? Bueno, acá era abuelo, era padre y también hijo. Eran terribles, eran perversos. En poco tiempo, dice, mostró que no obedecería a Dios. Eso dice en el versículo 3, como leímos hace un ratito. Su madre lo aconsejaba a obrar impíamente, ¿no? Su madre, dice, lo dirigió en un camino de perversión. Ahora, ¿cómo una madre, eso no se puede entender, ¿no? ¿Cómo una madre va a dirigir a su hijo en el camino de la perdición? Lo va a aconsejar a que obre mal, ¿no? No se puede entender eso, ¿no? Uno como madre siempre quiere lo mejor para los hijos y uno trata de que nuestros hijos vayan por el buen camino, ¿no? Y más las que estamos en el camino del Señor, lo que más anhelamos en el corazón, yo siempre es una oración que siempre tengo con Dios y siempre le digo, Señor, que mis hijos sigan tu camino, que no se aparten, que ellos siempre puedan recordar tu palabra, lo que nosotros les enseñamos como madres, como padres también que enseñan a sus hijos, ¿no? Es el deseo de nuestro corazón que nuestros hijos sigan el camino del Señor. Pero esta madre todo lo contrario, ella lo aconsejaba para mal, ¿no? A obrar impíamente, dice. Y lo dirigió por el camino de la perdición. Atalía era una mujer enérgica, muy parecida a su madre, que era Jezabel, ¿no? Y naturalmente haría todo lo posible para introducir el culto a Baal en el reino del sur, cosa que también hizo Jezabel. Si se acuerdan, los lectores de la Biblia se van a acordar de lo que les hablo. Y vamos a leer un poquito Segunda de Reyes 11:18. Ahí nos va a estar contando un poquito esta historia de lo que yo le estoy hablando. De cómo esta mujer también hizo lo posible en introducir el culto de Baal en el reino del sur. En Segunda de Reyes 11:18. Y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo derribaron. Asimismo despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares, y el sacerdote puso guarnición sobre la casa de Jehová. Ahí está, bueno. Ocosías era simplemente un títere. Quien realmente reinaba era su madre. Así que miren cómo esta madre, ella era la que dirigía todo, ella era la que lo mandaba a su hijo a que haga el mal, ¿no? Qué terrible, la verdad, que esta mujer, por algo el Señor nos deja plasmado en su palabra este tipo de mujeres de la que no debemos imitar. Pero gracias al Señor que también tenemos mujeres que sí son dignas de imitar en la palabra del Señor. Pero vamos a hablar un poquito más sobre esta mujer, Atalía. A ver, vamos a conocerla un poquito más y para que podamos entender qué clase de mujer era esta que estamos hablando en esta tarde. Como recién estaba hablando Romina, ¿no? Realmente, ¿quién era Atalía? Y yo estuve buscando a través de la palabra ciertas características de ella, ¿no? Y dice que los rasgos eran de su carácter y su manera de vivir. Eso regía en la vida de esta mujer. Era idólatra, mala consejera, asesina, usurpadora. Y vemos los ejemplos que ella tomó de su madre, ¿no? Con qué decisión, porque ella tomó la decisión de vivir así y poder mantener el control, ¿sí? Dice, analicemos un poco a esta mujer.
Ella era hija de más y nada menos que Acab y de la madre, que era Atalía, ¿sí? Dice que Jezabel, perdón. Dice que era un hombre sin carácter, era blandengue. Y si su madre era Jezabel, una mujer manipuladora, controladora, idólatra y de armas tomar. Así que como dice el dicho popular, que a veces no es así, como nos enseñó Mari la otra vez, el programa pasado, pero en esta vez está este dicho popular: de tal palo, tal astilla. De esta mujer no se puede esperar nada bueno, al menos que ella rindiera su corazón a Dios y permitiera que Él la transformara, cosa que no sucedió. Por lo tanto, su vida fue un completo desastre ante los ojos de Dios y de los hombres. Vemos su descenso. En primer lugar, hizo andar a su esposo, el rey Joram de Judá, por el mismo camino que los reyes de Israel. El paganismo, la rebelión contra Dios. Esto se encuentra en 2 de Crónicas 21:6. El segundo punto, el segundo lugar, aconseja la impiedad a sus hijos, a Ocosías, quien toma el reinado luego de la muerte de su padre. Y el tercer lugar, asesina a casi todos sus nietos para obtener el reinado y el control de Judá. Viendo estas tres acciones que marcaron la vida de esta mujer, podemos hacernos tres importantes interrogantes que nos expone a nosotras a reflexionar sobre nuestras actitudes y rever nuestras acciones para reconocer que estamos fallando, arrepentirnos de todo corazón, ir al Señor y rogar que nos perdone, transforme y permita que Cristo se refleje y forme en nuestras vidas. Filipenses 1:6. Si me lo buscan, chicas. Filipenses 1:6. Qué terrible, la verdad que era una mujer terrible, ¿no? Que nos enseñan ahí, la verdad que muy bueno lo que trajo Rebe y la verdad que nos da terror encontrarnos una mujer así. ¿Habrá mujeres así? Dice, seguramente que sí. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y yo en estos tres puntos que estuvimos viendo, yo saqué el primero como mujer, ¿no? Que a todas nos toca, ¿no? ¿Qué estoy haciendo con mi esposo? ¿Lo estoy edificando o lo estoy destruyendo? Dice, debemos reconocer que como mujeres podemos lograr muchas cosas en nuestro esposo, para bien o para mal. Depende de la decisión que tomemos. Dios nos ha dado esto para ser más eficaz como ayuda idónea, por lo cual fuimos creadas. Pero nosotras usamos esto para manipular y lograr nuestro propósito, que es muy delicado y peligroso. Debemos tener en cuenta que si manipulamos para hacer nuestra voluntad, las consecuencias serán destructivas. Esto lo podemos ver en el final de la vida de Atalía y otras mujeres de la Biblia. Si destruimos a nuestro esposo, nos estamos destruyendo a nosotras mismas. Proverbios 14:1. Cosechamos lo que sembramos y daremos cuenta un día a Dios por lo que hagamos con lo que Dios nos dio. Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. 2 de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea mal. Eso es una característica de cómo nosotras, como mujeres, como esposas, en el lugar que Dios nos puso, debemos ser ejemplo, ¿no? Y como madres. Sí. Qué influencia, ¿no? Porque la verdad que si bien Atalía influyó mal,
pero somos de gran influencia. Hoy hablamos con también mi hermana y la verdad que como mujeres, si bien el Señor puso al hombre como cabeza, pero la mujer es la ayuda idónea, sería en este caso del esposo, pero somos como mujer influenciada, ¿no? La verdad que sí. Bueno, ya nos toca el espacio publicitario, ¿no? El operador. Así que vamos a hacer una pausita, nos tomamos unos matecitos acá que nos está cebando Noemí y regresamos en un ratito con este tema, La Usurpadora. Son las 4 en punto. No te vayas, enseguida volvemos con Jesucristo es el Señor. Comienzo, espacio publicitario. Transmite desde Lomas de Zamora para todo el mundo GES Radio 9250. 24 horas de palabra de Dios para tu vida. Esa pared. Casa Mario, su corralón amigo, te espera con los mejores precios en materiales para la construcción. Arena, ladrillos huecos y comunes, piedras, cal común y milagro, cascotes, cemento, plasticor, hierro. Casa Mario, su corralón amigo. Haz tu pedido al 15 63 82 90 72, 15 63 82 90 72 o al Nextel 612 1733, 612 asterisco 1733. Casa Mario te espera en la calle Giachino 2300, enfrente a la unidad penitenciaria. Estás pensando en construir, Casa Mario, su corralón amigo. Hola, Tuti, qué carucha. ¿Y cómo no querés que tenga esta cara, Palo, si se viene mi cumpleaños y no sé dónde hacerlo? Hacerlo en el salón Ebenezer. ¿Ebenezer? Sí, pero debe estar re lejos. No, está acá en Gaona 1880, en Banfield. Pero debe estar re caro. No, haz una cosa, llama al 2001-2665 o al 4285-3763. Ah, y decirle que es de parte de la radio que te va a hacer descuento. Hola, Salón de Fiesta Ebenezer. Tenés salón de fiestas infantiles, 15 años, casamientos, comuniones, eventos especiales. Contás con un amplio salón con castillo inflable, juegos, tejo, metegol, plaza blanda para los más chiquitos, snack para 40 chicos. Contás con grupo electrógenos, ambiente climatizado. Reserva con 15 días de anticipación. De lunes a viernes, promo por un porcentaje de descuento. Ah, y llamo de parte de la radio. ¿Me hacen el descuento? Sí, Tuti, te hacemos el descuento. Llega a la Argentina Generación 12. Por primera vez en Buenos Aires, la banda más reconocida de Colombia y Centroamérica se presentará el sábado 24 de septiembre en el Auditorio Getsemani, calle Las Piedras 2750, esquina San Lorenzo, Lanús Este. Generación 12 en vivo, junto a Petros, en una única presentación. Adquirí tus entradas en las principales librerías de tu ciudad o a través de las redes sociales. Ven a celebrar una noche única en una espectacular presentación. Generación 12 y Petros en vivo. Los pastores Alberto y Elena Rossi te invitan a su iglesia Jesucristo es el Señor. Ubicada en la calle Capitán Sarmiento, 2128, Banfield Oeste.
Los días martes, 8 horas, reunión de mujeres. Miércoles, 19 horas, reunión general. Viernes, 19 horas, reunión de varones. Sábado, 19 horas, reunión de jóvenes. Domingos, 9 horas, reunión general. Vení, te esperamos. Los pastores Fidelina y Miguel Soto, junto al Ministerio Ríos de Agua Viva, le invita a usted y familia a las reuniones de poder, sanidad y liberación. Los días miércoles, sábado y domingo a las 19 horas. En Aranagoiri 1798, esquina Miramar, barrio Santa Marta, Lomas de Zamora. Un lugar donde encontrarse con Dios. Estás escuchando Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios para tu vida. Fin de espacio publicitario. Solo un nombre dado a los hombres. Bueno, seguimos aquí en el programa Comprometidas con la Verdad. No sé cómo sale el audio, ¿se escucha un poquito de ruido? Sí, bueno, vamos a tratar de hablar un poquito más lejos. Seguimos aquí con este tema, la usurpadora, ¿no? Este tema que realmente ustedes tendrían que escuchar los debates que se arman en el corte. Como yo les digo, estaría muy bueno, la verdad que es un tema muy lindo que nos toca de cerca a nosotras. Y bueno, hablando un poquito de lo que venía hablando también Rebeca, ¿no? De esta mujer. Pero gracias al Señor que hay mujeres que nos dejaron buenos consejos también en la palabra del Señor. Así como hay mujeres malas, como Atalía, mujeres que aconsejaron mal a sus hijos, tenemos también un par de ejemplos de otras mujeres y también tenemos mujeres que aconsejaron bien a sus hijos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos en el caso de Herodías y Rebeca, madres que aconsejaron mal a sus hijos. Y ahí agregamos a Talía también a la lista, ¿no? De lo que estamos hablando hoy. Pero por el contrario, existen madres quienes supieron guiar a sus hijos en los caminos correctos, ¿sí? Tenemos el caso de Sara, el caso de Ana, de Elizabeth, de María, de Eunice también, pero le voy a estar pasando a mí, nos va a estar ampliando un poquito este tema de estas madres que el Señor, gracias al Señor, nos dejó en su palabra. Bueno, vamos a compartir un poco de las madres, estas mamás que hoy nos toca de cerca porque somos mamá, abuelas, somos hijas, y la verdad que la palabra del Señor nos habla y nos amonesta en esta tarde para que reflexionemos también cómo andamos en nuestros caminos, como hija, como madre, como esposa. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecer del hijo de su vientre? Diariamente oímos conmovedoras historias de madres que se convierten en heroínas para sus hijos, ¿no? Quieren lo mejor, procuran darle lo mejor a sus hijos, cueste quizás lo que cueste trabajar, ¿no? O ayudarlos en alguna enfermedad, ¿no? A ejercer un derecho o un estudio digno. Madres que luchan por el derecho de sus hijos, ¿no? De sus intereses, para defender sus inocencias, ¿no? ¿Cuántas historias no hemos presenciado, ¿no? De madres que luchan por sus bebés recién nacidos antes de tiempo y que velan en los hospitales hasta que son dados de alta, ¿no? ¿Cuántas madres? Madres haciendo
colas en las cárceles para ver a sus hijos, ya sean culpables o inocentes. Madres que esperan el regreso de sus hijos, quien han abandonado el hogar, pues quizás tras de una pelea, o que han sido mal aconsejados, ¿no? Por malas amistades. El dolor de una madre, solo una madre puede comprenderlo. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse de su hijo, de su vientre? Hay quienes que sí, ¿no? Hay muchos quizás que se reflexionan y dirán, ustedes porque no saben mi mamá quién es o qué pasó con mi mamá. Pero el Señor nos deja un mandato en su palabra. Se han escrito muchas historias, libros, quizás poemas de madres, aún canciones cristianas tal vez. Se conmueve quizás nuestro corazón. Por más que una madre trate de explicar lo que siente, es imposible. Por más que una madre pueda hacernos entender qué siente, es imposible. El amor de una madre, dicen, ¿no? Y la influencia de una madre es más parecido al amor de Dios, quizás. El amor de Dios supera todas las cosas, pero dicen que el amor de madre es fiel, ¿no? A pesar de todo. La madre lo perdona todo. No le importa si el hijo si es culpable o inocente. Siempre estará a su lado. Hará cualquier sacrificio por su hijo. En esto también tenemos que tener cuidado. ¿Qué cosas? Dejando de comer quizás muchas veces para darles a sus hijos. Prohibirse de muchas cosas, ¿no? No todas las madres guían a sus hijos al bien. Aunque la mayoría de las madres son buenas, aparentemente, hay madres que no entienden que al querer sobreproteger a sus hijos, le ayudan a conseguir algo a pesar de las leyes o de los derechos de los demás. Sea lo que sea, cueste lo que cueste. Impulsan a sus hijos a cometer delito. Y esto podemos ver hoy en las modas quizás, ¿no? De que madres que quieren sí o sí que sus hijas se vistan como hoy demanda el mundo, ¿no? De que tenés que tener esas zapatillas porque tiene fulano. Habla también de la avaricia, de la envidia, ¿no? En la casa del Señor no debe ser así. En la casa del Señor no, el Señor nos provee y lo que Él nos provee, eso es bueno. Y el Señor dice que en todo le tenemos que dar gracia. A veces somos influenciados eso para nuestros hijos. Pareciera pequeña, ¿no? Detalles, pero no, eso hace a la larga una gran imposición del chico o de la chica, en este caso, de querer tener las cosas, a pesar de lo que sea. Pensemos en esto también. Las predicaciones cristianas nos enseñan, ¿no? La palabra del Señor nos enseña que Rebeca hizo diferencia entre sus hijos. Si recordamos bien, Jacob e Esaú, Dios ya había dicho que el menor sería bendecido. Pero, ¿qué pasa cuando no esperamos la voluntad de Dios? Solo quedaba esperar, ¿no? Para ella que se cumpliese la palabra de Dios. Pero Rebeca indujo a su hijo Jacob a ser deshonesto, primero con su padre, luego con su hermano y luego con él mismo, ¿no? La influencia de una madre lo hizo huir y no enfrentar sus problemas. Esto habla en Génesis, las que anotan 25, 23 al 43. Nos habla la palabra, ¿no? Creo, lo hizo huir y no a enfrentar el problema, ¿no? Muchas madres dicen, no, escapá, no. La palabra del Señor dice que las consecuencias nos van a llegar, pero tenemos la palabra del Señor para saber cómo sobrellevarlas o cómo salir de ellas. Creó enemistad entre sus hijos. Esta madre tenía sus mellizos, pero traicionó enemistad. ¿Vieron cuando hay madres que prefieren más a uno que al otro? O le dicen quizás, tu hermano no es como vos, tu hermano no es... Y qué feo porque crían en su corazón un rechazo a su hermano, ¿no? La palabra del Señor nos da toda esta sabiduría para poder llevar un hogar adelante, que es una ardua tarea también. Y también Rebeca puso a sus hijos en peligro de muerte al poder enfrentar uno al otro, ¿no? Cuando Esaú quiere matar a Jacob porque le arrebata su primogenitura, pero
pareciera una víctima, ¿no? Esaú. Pero no olvidemos que Esaú fue él quien quiso darla, ¿no? Estafó la bendición de su padre, ¿no? Le mintió a su padre decidiéndole que era Esaú quien estaba delante de él. ¿Se acuerdan que Jacob era ya anciano y su vista ya no podía ver? Aprovechó el momento. Atalía, bueno, una madre que aconsejaba a su hijo a hacer el mal. Somos muy mujeres que influenciamos a nuestros hijos. Pero más que enseñarnos, más que enseñarles, para mí, con nuestros hechos le estamos enseñando. Muchos padres pueden enseñarle la palabra del Señor, pero ellos ven en nuestra vida que no hacemos esas cosas que enseñamos. Las predicaciones cristianas nos enseñan, la palabra del Señor nos enseña que Atalía aconsejó mal a su hijo. Los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Jeroboam a Ocasías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Josías, hijo de Jorán, rey de Judá. Cuando Josías comenzó a reinar, era Romy estuvo comentando, ¿no? Esto, también él anduvo en los caminos, dice, de la casa de Acab, ¿no? Tal hijo, tal padre. Pero en el Señor no tiene que ser así, ¿no es cierto? La palabra del Señor nos enseña también de Herodías, ¿no? Herodías incitó a su hija a pedir a Herodes la cabeza ¿de quién? De Juan el Bautista. Una madre que cuando se les puso el pecado en su corazón, lo único que hubo era odio. No pasa así cuando la palabra del Señor está expuesta y te desnuda y te revela lo que tenés en tu corazón. O produce dos cosas, arrepentimiento o endurecimiento de corazón, ¿no? En este caso, esta mujer incitó a su hija a que le pida la cabeza de Juan el Bautista, quien en su cara le dijo que era una mujer adúltera, una esposa que odiaba, ¿no?, la voluntad de Dios, las leyes del Señor, y instruyó a su hija a pedir la muerte y la cabeza del profeta. En Mateo 14:8 lo encontramos. En Mateo 14:11, la hija obedece a su madre en lo malo. Qué terrible ver a tu hija que hace algo malo, pero qué terrible es no reconocer que es por culpa muchas veces de la madre o del padre. Qué triste que una madre pueda encaminar a sus hijos a la maldad, ¿no? Otras madres saben guiar a sus hijos en el camino correcto. No todo es malo. Pareciera que estamos hablando de todas cosas malas, pero qué bueno que hay mujeres que son idóneas todavía. La palabra del Señor enseña que Jocabel salvó a su hijo de la muerte. Nada más y nada menos de Moisés estamos hablando. Y lo inculcó en el temor de Dios. Éxodo 2, del 1 al 3. Amó a su hijo tanto que decidió perderlo que verlo muerto. Amó a su hijo desde que nació, lo vio hermoso, sabía que no había forma de salvarlos. Desafió a las leyes cuando se acuerdan que el rey dictó que todos los primogénito tenía que morir. Ella desafió, ella no quedó con eso. Ella prefirió llevarlo a ese río, en ese Moisés, para ver que Dios sea el que se ocupe. La fe de ella podemos ver, ¿no? Sí. Prefirió privarse de su bebé, de amarlo, de abrazarlo, de cuidarlo, para que pueda vivir. Le inculcó el temor de Dios cuando, ¿se acuerdan? Encuentra la hija del faraón, encuentra y les da a su madre que lo críe, ¿no? Y estuvo en su casa varios años y el nene se crió, y en eso la madre habrá aprovechado profundamente en enseñarle la palabra de Dios. También tenemos a Eunice, madre que guía a su hijo a temer y a servir a Dios con sus consejos
y ejemplo, ¿no? Madres, muchas veces aconsejamos, pero no damos el ejemplo, ¿no? Que en esta tarde podamos entender de que tenemos que ser ejemplo. Y eso es solamente con la ayuda del Señor. Yo pienso que este tiempo es que el Señor nos está hablando por medio de su palabra, por medio de esta radio, a entender el propósito de cuál estamos en Dios, ¿no? Hay una familia que salvar, ¿no? De las manos del enemigo, que salvar de nuestras propias intenciones del corazón. Hay muchos, no sé si escucharon también, que se resguardan tras este dicho cuando dice, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Pero para el Hijo de Dios no corre esa frase. O sea, haz lo que digo y haz lo que hago, porque tenemos que dar ese buen testimonio de lo que nosotros profesamos. Porque si nosotros con la boca decimos una cosa y en casa o en la calle hacemos otra, ¿qué ejemplo le damos a nuestros hijos? Entonces, muchos se quieren resguardar con esa frase, pero para el Hijo del Señor no corre esa frase, ¿sí? De las dos maneras, de la manera que hablamos, de la manera que nos conducimos, debemos enseñarle el buen ejemplo a nuestros hijos, porque ellos son los primeros que nos ven en la casa. Tus hijos, tu esposo, con quien vos convivas en tu casa, son los primeros que te ven en la manera que vos te manejás, que actuás, las cosas que decís. Si sos de hablar malas palabras, si sos de, no sé, de quejarte, de pelearte, los primeros son los chicos. Entonces, debemos cuidarnos como mujeres de cómo nos conducimos, ¿sí? Nosotras como mujeres que estamos hoy dando la palabra del Señor, sabemos que tenemos un peso muy grande sobre nuestros hombros, así también como es un privilegio poder compartir la palabra de Dios. Sabemos que de lo que hablamos después tenemos que demostrarlo, ¿no? Y muchas veces se hace difícil, pero que el Señor nos ayude a cada una de nosotras a poder conducirnos en la vida, en nuestro hogar, también en la iglesia, ¿no? En el ministerio que cada uno tiene, para poder dar buenos ejemplos, ¿sí? Y como leía Noemí, tenemos gracias al Señor buenos ejemplos, y el Señor siempre nos está hablando, nos está dando oportunidad para poder cambiar, ¿no? Si quizás hay mujeres del otro lado, como quizás nosotras aquí, algunas de nosotras que todavía hay cosas que tenemos que cambiar, el Señor nos está hablando, nos está dando una nueva oportunidad, Él en su gran misericordia y amor, como siempre, nos está hablando una vez más, y le damos gracias al Señor por eso. En Isaías 49:15 dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. Hay madres que piensan que no hacen que hacer enojar a los hijos por no hacerlos enojar o darle todo lo que piden es ser madres y padres buenos. Pero se debe de educar a los niños en los buenos caminos del Señor. Ni siquiera nosotras, como mamá y papá, tenemos algo bueno para ofrecer a nuestros hijos. Solo por la palabra de Dios, solo por la misericordia de Dios, que hoy podemos enseñarles. Si bien el mundo le enseña cosas buenas, aparentemente, pero se olvidan de Dios. Y fuera del Señor, dice su palabra, que nada podemos hacer bien. Y si no obedecen, es importante corregir para que el niño crezca en disciplina, en respeto, enderezar sus caminos. La vara y la corrección dan sabiduría, más el muchacho consentido avergüenza a sus padres. Proverbios 29:15. Los padres deben enseñar a sus hijos desde temprana edad, ¿no? Que Dios nos enseña a honrar, que los hijos tienen que honrar a sus padres. Ese versículo a los padres nos encanta, ¿no? No, porque la Biblia dice que ustedes tienen que honrarme, pero muchas veces enseñamos, ¿no? Muchos padres enseñan este versículo, pero ellos no honran al Padre de los cielos. Muchas veces enseñamos, la palabra de Dios dice así, hija, la palabra del Señor dice así, hijo.
pero nosotros como mamá no lo hacemos. Y queda como que resuena nuestras palabras en nuestra boca. Aún la palabra del Señor a veces resuena como algo que molesta, porque nuestra vida no está como a Dios le agrada. La palabra va guiada a una vida que de verdad está en voluntad de Dios. Esa es de obediencia, esa es con respaldo de Dios. Es deber de los padre y madre, el tomar el tiempo y instruir a los niños para que sean buenos hijos, buenos ciudadanos, porque hablamos de un futuro, buenos empleados, buenos esposos y padres en el futuro. Todo empieza en el hogar. No podemos pretender que la iglesia le enseña a nuestros hijos, que la escuelita dominical le enseña a nuestros hijos, que la reunión de jóvenes enseña a nuestros hijos. No, el hogar, el padre, la madre. Muchas veces no, los hijos, bueno, tomá, enseñale vos. Y no, la palabra nos demanda a nosotros como padres a instruir a nuestro niño, sea padre o madre en el hogar cristiano. Podemos ver mujeres en la Biblia, ¿no?, que tenían hombres que no eran cristianos, pero ellas igual enseñaron a sus hijos. Es deber de los padres, es su responsabilidad hacia sus hijos y a la sociedad, pero sobre todo es el deber hacia Dios. Lo que hacemos es para Dios. Si bien podemos enseñar a nuestros hijos educación para que la maestra cuando salgas del colegio no te diga, tu hijo hace esto o tu hijo lo otro, sino mejor es el deber de Dios que tenés que enseñarle. Una madre que instruye a su hijo le está dejando una herencia que le seguirá para el bien por el resto de su vida. Instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él, dice Proverbio 22:6. Y es promesa. Y una pregunta y terminamos aquí. ¿Y tú, qué clase de madre eres? O padre en este caso. Una madre buena no es solo una que se sacrifica y se desvela por las noches para cuidar a sus hijos. Una madre buena es la que desinteresadamente inculca a su hijo en el temor de Dios. El respeto a otro, el servicio desinteresado y la honestidad. Una madre buena es quien enseña a su hijo a respetar a los demás, primeramente a Dios. Una que no permite que sus hijos roben, mientan, insulten, golpeen, sean incumplidores o irrespetuosos o perezosos. La enseñanza se ilustra con el ejemplo. Nada más, la enseñanza se ilustra con el ejemplo. Tú, una pregunta, ¿estás criando hijos temerosos de Dios? Y esto sí es fuerte. O alguien que no ama a Dios, que no respeta a Dios. Y si no ama a Dios y no respeta a Dios, no te va a respetar a ti, no te va a respetar, no va a respetar a nadie, ¿no? Por eso vemos tanta delincuencia juvenil, por eso vemos tantos adolescentes perdidos. Porque quizás hay padres que hoy conocieron a Dios y tienen una vida anterior y quizás están padeciendo. Pero la palabra del Señor que nos trae luz hoy y nos dice que nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos, y si tenemos grandes, Señor, dame la sabiduría para poder hablar a mis hijos. Es tiempo de que reflexionemos en la herencia que les dejamos a nuestros hijos. Bárbaro, ¿no? La verdad que, bueno, yo no sé del otro lado si realmente están escuchando, pero yo estoy siendo ministrada en esta tarde. La verdad que yo creo que todas acá estamos escuchando muy atentamente la palabra del Señor, pero bueno, gracias a Dios hay mensajitos, hay gente viva del otro lado. A ver, ¿quién nos llamó? Sí, la verdad que no sé, las hermanas, llamó una sola hermana, así que hermanas, no sé si estarán durmiendo, tomando mate, pero... Tirón de oreja para las hermanas. Para las hermanas, porque sí nos mandaron un mensajito los hermanos, nos mandó un mensajito Marcial, dice que nos está sintonizando y muy lindo el programa. También nos mandó un mensajito el hermano Richard, dice: bendiciones mis hermanas, le estamos escuchando, supongo que con su esposa y sus hijos, espero. Como siempre la palabra de Dios es muy importante
interesante, dice, nos manda saludos para todas. Y la hermana Ruth es la valiente, dice que nos está escuchando atentamente, dice, así que bendiciones para todos mis hermanos. Bueno, le mandamos saludos a todos los hermanos que nos han llamado. Bueno, qué bueno eso, hombres nos han llamado, nos están escuchando. Bueno, el Señor ha propuesto así hoy, ¿no? Las mujeres, no sé, quizás no, sabemos que hay muchas mujeres que trabajan, quizás algunas están en camino también a buscar a sus hijos a la escuela, pero qué bueno que puedan escuchar. Lo importante aquí, y es el propósito de este programa, es compartir la palabra de Dios y que cada uno pueda llenar su corazón y bueno, y que el Señor pueda obrar en cada vida. Eso es lo más importante, ¿no? Y bueno, y a Ruth también te mandamos un beso, Ruth. Nosotros con Ruth estamos, ya que tocamos el tema de la escuelita, de los niños, ¿no? Con Ruth estamos en el Ministerio de los Niños, estamos en la escuelita bíblica los sábados a las 10 de la mañana. Y bueno, la verdad que para nosotras también es un trabajo enorme, ¿no? Pero como decía Noemí, no es cuestión de venir, dejar a los chicos y bueno, enseñen en ustedes la palabra, ¿no? No es así, sino que cada padre tiene que tomarse ese trabajo de enseñarle de día y de noche, dice la palabra del Señor, dice hacerles acordar de la palabra, ¿no? Y no se van a olvidar, los chicos no se olvidan. Yo tengo una memoria horrible, pero si hay algo que me acuerdo es de cuando yo iba a la escuelita. Eso me acuerdo patente cuando yo en mi barrio, yo vivía en Lanús, y me acuerdo que iba a la escuelita, me acuerdo de mis maestros, me acuerdo de las cosas que hacíamos, manualidades, aprendíamos la palabra de Dios y todo eso. Y los chicos no se olvidan, y eso es lo importante, ¿no? Entonces tenemos un arduo trabajo con Ruth los días sábados, y yo le doy gracias al Señor por ese ministerio que es tan importante, ¿no? Porque dice que cuando es mejor, dice que vos le vayas enseñando de chico, ¿no? Cuando, o sea, vos vas criando, digamos, tu plantita, ¿no? De chiquitita va a crecer de derechita, pero cuando vos querés hacerlo de grande, ya ese árbol que creció torcido, no lo podés enderezar más. Entonces, hay que hacer ese trabajito ya cuando los chicos son niños. Entonces, es muy importante que vayan a la escuelita, pero también los padres que se tomen ese trabajo de enseñarle la palabra de Dios, ¿no? Bueno, esta madre que todo lo contrario de lo que venía hablando Noemí, de estas buenas mujeres, ¿no? Que enseñaron a sus hijos, ella lo llevó en el camino de maldad, dice, del cual nunca se apartó, dice Ocosías, ¿no? Todo lo contrario a lo que habla el proverbio, ¿no? De que si vos instruís a tu niño en el camino del Señor, nunca, dice, se apartará de él, dice, ¿no? Bueno, la persona que se cría en el camino de maldad, es muy difícil también que se aparte del mal, ¿no? Porque la carne siempre a dónde tira, la carne siempre tira a lo malo, siempre quiere estar en ese camino de maldad, ¿no? Si no es por propósito del Señor que esa vida cambie, el ser humano siempre elige el camino malo, ¿no? El camino ancho. Pocos dice que eligen el camino angosto, ¿no? Todos van para el camino de la perdición, lamentablemente. Y la Biblia indica cómo las madres deben educar a sus hijos, ¿no? Para que honren a Dios. Vamos a leer un poquito el Proverbios 31, del 11 al 28. Ahí el Señor nos deja a nosotras las mujeres de cómo debemos educar a nuestros hijos para que puedan honrar a Dios, a este Dios que estamos predicando en esta tarde, a este Dios de amor, a este Dios que también es fuego consumidor, ¿no? Como estuvimos hablando también el martes pasado. El corazón de su marido está en ella confiado y no carece de ganancia. La de ella le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y como voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra
y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que va bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueda. Rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropa doble. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura en sus vestidos. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cinta al mercader. Fuerza y honor son sus vestiduras, y no se ríe del porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Hasta ahí. Bueno, ¿no? Bueno, y ahí hay que empezarnos a pensar un poquito, a ver qué dicen nuestros hijos de nosotras como mamás, ¿no? Si realmente somos mujeres, como habla el Proverbio 31, que recién leyó Noemí, si ese marido dice, ¿no?, que él está a la puerta, ¿y qué hablan? ¿Qué hablan, no? Ahí, o sea, los hombres, che, tu mujer, tal y tal cosa, no, la verdad que tu mujer, realmente debemos cuidarnos de nuestro andar, ¿no? Qué bueno, Rock, tener esa como enseñanza o como una de hacer, preguntarle a nuestros hijos, como una reflexión, decir, hijo, ¿cómo soy yo? A veces yo lo hago en casa. ¿Para qué? Para que ver el carácter del Señor. O al esposo preguntarle, ¿cómo me ves? ¿Cómo estoy? Porque ellos te van a decir la verdad. Sí. Porque no hay nadie ahí, estás solito. Y qué bueno tener esa costumbre de decir, ¿por qué? Porque eso nos hace ver, nos ayuda mucho a ver cómo andamos. Y a corregirnos. Sí. Porque lo que queremos es estar y ser igual al Señor. O sea, entonces está bueno preguntarle, ¿cómo me...? Y no enojarnos si no escuchamos lo que queremos, porque a veces preguntamos y nos dicen la verdad y por ahí no nos gusta, pero tenemos que callarnos y ir a los pies del Señor para poder corregirnos lo que nos falta, porque a todas creo yo que nos falta, a todas nos falta. Así que qué bueno para también hacer ese ejercicio, como un ejercicio. Bueno, y también vamos a compartir Deuteronomio 6, quien lo tenía, Deuteronomio 6, 6 al 8. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ahí está, ¿no? Ahí es lo que hablábamos también hace un ratito, ¿no? Cuando te levantás, cuando te acostás, cuando vas a comprar, cuando vas a la escuela, siempre hay un momento para poder hablarle del Señor a tus hijos, ¿no? Siempre vemos, no sé, el día, porque a veces por ahí salimos y decimos, uy, qué feo día, ¿no? Los chicos a veces dicen, ay, ma, está horrible. Y quizás aprovechar ahí para hablarle, no sé, del Señor, bueno, el Señor... Yo siempre a veces le digo en chiste a mis hijos de que cuando llueve Dios está baldeando su casa. Le digo, y ellos como son chiquitos creen todo lo que uno le dice, ¿no? Pero, y me dice, ay, ma, tanto baldea Dios su casa, dice, no, porque se la pasó lloviendo todo el día. Pero siempre hay un lindo momento para poder hablarle a nuestros hijos del Señor, ¿no? Así que, bueno, madres, desen cuenta, dice, la gran influencia, ¿no?, que podemos tener nosotros para con nuestros hijos, para bien o para mal, ¿sí? Pero nosotros debemos hacerlo para bien. ¿Para qué? Para que ellos puedan honrar a Dios. Eso es la enseñanza que hoy podemos aprender, ¿no?
Pero Rebeca también tenía un poquito, vamos a hablar, a ver lo que tenías, Rebe. Sí, como estábamos aprendiendo, ¿no? El Señor nos confronta, nos expone, ¿no? A cada una de nosotros, según el rol que nos toca, ¿no? En la casa. Atalía dice que como consejera hará todo lo contrario a la madre al rey Lemuel en Proverbios 31. Enseñó con sabiduría cómo dirigir su reino y también le enseñaba lo que debe ser una mujer en el hogar. En este proverbio vemos consejos tanto como para el hijo como para la hija. Ahí no hay excusa, ¿no? Nosotras que somos hijas del Señor, ¿no? ¿Qué consejo le voy a dar a mi hija? ¿Qué consejo? El Señor nos da su palabra para cómo nosotros poder darle consejos para que ellos puedan confrontar la vida, ¿no? A los varones les enseña a no darse a los caminos destructivos, permanecer sobrios para no olvidar lo correcto, hacer justo juicio y no enmudecer ante la injusticia. A las chicas, es para toda la familia, ¿sí? A las chicas, aquellas que están escuchando, dice que definitivamente el consejo sería que aprendiéramos todo lo que debe hacerse en un hogar. Saber hacer buenos negocios, ser confiables, humildes y sobre todo temerosas de Dios. La palabra de Dios nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12, 34, 37. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Esto quiere decir que para poder dar un consejo lleno de sabiduría, primero debo llenar mi corazón de la palabra de Dios y vivirlo, que es necesario para poder vivir en esta vida y obtener la vida eterna, que es vital y de mayor importancia. En Santiago 1, 21 al 25 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Por él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidoso, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Muy bien. Bueno, otra de las mujeres, ¿no? Que en este caso eran madre y abuela, ¿no? Qué bueno que la familia puedan encaminar, porque hay muchos casos también, y eso también lo hablábamos con las chicas, de que quizás nuestra madre sí nos enseñó el buen camino del Señor, pero nuestras abuelas quizás no, ¿no? Nuestras abuelas quizás son abuelas paganas, que anduvieron en las cosas de este mundo, ¿no? Y que nada bueno quizás aprendimos de ella. Pero en este caso, que nos va a compartir Norma, gracias al Señor, acá eran madre y abuela, o sea que no podía fallar ahí, tenía que salir bueno este hijo. ¿Quién era? A ver. Loida, dice, abuela de Timoteo. Ella era un buen ejemplo para él, porque Pablo, en segunda de Timoteo, primeramente le dice, segunda de Timoteo 5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, le dice. Primero estuvo en su abuela y dice, y en tu madre, o sea, quiere decir que primero estaba en la abuela y le pasó la enseñanza a su mamá
Y de ahí yo imagino que y a su hijo, ¿no? Qué bueno ser una abuela que ayuda en la palabra del Señor y no ser una abuela metida que malcría a los nietos, porque a veces hablo como abuela, yo trato de no meterme y no malcriar a mi nieto, pero qué bueno ser como Loida, que Pablo dice, tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. O sea, Pablo estaba seguro que él tenía esa fe no fingida como su abuela y su madre, porque él tenía un padre que no era cristiano, porque en Hechos 16:1 dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. O sea, por ahí a veces cuando nos congregamos solas, que nuestros esposos todavía no se congregan, y dice, ay no, pero mi esposo no se congrega, pero en este caso tenemos un ejemplo, que ella era una excelente abuela y también una buena, su mamá también era un buen ejemplo, así que no tenemos excusa, no. Esa es la verdad, en el Señor no tenemos ninguna excusa. Y cómo la diferencia con esta familia que estamos tocando hoy, ¿no? Porque, o sea, de personas de transmitir la maldad, porque acá vemos de abuelos de estas generaciones, abuelos, padres e hijos que se transmitían la maldad. Y en este caso, por ejemplo, de abuela, ¿no? Y madre, ellos transmitían el bien, la buena enseñanza hasta que llegó a su hijo, ¿no? Timoteo. Y que era, bueno, nosotros sabemos que Timoteo era chico, él cuando empezó, ¿no? Y sin embargo, con tanta sabiduría de parte del Señor. Así que tenemos basta información en la palabra del Señor de personas que realmente encaminaron a sus hijos en el bien, en el buen camino, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir un poquito con este tema. A ver, un poquito vamos a hablar de Ocosías también. Y dice que él se rodea de gente errónea, ¿sí? Este es uno de los puntos también. Amistades. Las ¿no? amistades, ¿no? De cómo muchas veces decimos, no, pero yo no, o sea, yo me junto con ellos, pero yo no hago lo que ellos hacen, ¿no? Debemos saber, y no debemos ser ignorantes en esto, de que vamos a terminar contaminándonos, juntándonos con esas personas, ¿sí? Porque el que anda en las cosas del mundo termina contaminándose con el mundo. Sí, y madres que permiten quizás que sus hijos se junten con... Sí. Qué bueno que podamos tener ese discernimiento, ¿no? De parte del Señor y saber con nuestros hijos con quién deben juntarse, porque es muy peligroso, muy peligroso. Sí, la verdad que sí. Y bueno, dice la palabra del Señor, dice que ellos le aconsejaron para su perdición, ¿no? Como decía ahí en Segunda de Crónicas, a ver chicas, me lo leen. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Ahí está, ¿no? Ahora dice que ellos le aconsejaron para su perdición, ¿no? Porque uno a veces dice, quiere recibir un consejo, ¿no? Y uno supone que un consejo es un buen consejo, pero vemos de que no. De que acá vemos de que muchas veces nos pueden aconsejar mal y es para nuestra destrucción. Eso es lo terrible, ¿no? Nos aconsejan para nuestra destrucción. Fue rodeado de personas de la casa de Acab, ¿no? Y de la casa de Acab sabemos que no puede salir nada bueno, porque ya vemos cómo era este rey. Dice que le guiaron incorrectamente, ¿no? La palabra del Señor también nos habla, ¿no? Cuando un ciego guía a otro ciego. O sea, nosotros debemos rodearnos de gente que realmente nos puede guiar al camino correcto, ¿sí? No a los que andan torcidos, vamos a ir torcidos nosotros también. Él fue un rey débil de carácter, ¿no? Influenciado en gran manera por su madre y familia, y se acopló a ellos. O sea, él enseguida se adaptó, ¿no? A esa familia. Enseguida se adaptó. ¿Por qué? Porque estaba en su corazón, en su manera de vivir. A él le gustaba estar rodeado de este tipo de personas, ¿no? Y vamos a leer un poquito Romanos 12:2, a ver qué nos dice la palabra del Señor sobre este tipo de personas.
No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy bien. Y en Primera de Crónicas van buscando las chicas 15:33, ¿no? Entonces dice de que él se rodeó de personas llenas de iniquidad, las cuales le influenciaron para mal. Tenemos que tener cuidado, ¿sí? De quién se rodean, de quién nos rodeamos. Dice, porque le afectarán como no se dan una idea, ¿sí? Primera de Crónicas 15:33. Bueno, puede ser que haya anotado mal. Bueno, acá vamos a ya Ocosías, cuando ya es asesinado en el capítulo 22 de 5 al 9. Vamos a leer, a ver un poquito. Y anduvo en los consejos de ellos, y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, contra Hazael, rey de Siria, a Ramot de Galad, donde los sirios hirieron a Joram. Ahí. Bueno, entonces dice que Ocosías se fue a la guerra con Joram, ¿no? A la batalla contra los sirios, ¿sí? Otro punto que vamos a destacar acá es de que irá a lugares erróneos, ¿sí? Aparte de juntarse con gente, con malas personas que lo iban a guiar mal, también se iba a lugares erróneos, dice, ¿no? Dice el versículo 5, que se fue a la guerra con Joram. ¿Por consejo de quién? De la casa de Acab, ¿no? Que fue el rey de Israel. Cometió el mismo error que su abuelo Josafat al unirse con el rey idólatra de Israel, ¿no? Ahí está un ejemplo de que se juntan con estas personas y terminan cometiendo el mismo error que cometió su abuelo. Así como Josafat había ido con Acab, padre de Joram, en el capítulo 18, así también Ocosías fue íntimo de Joram y se le unió en su expedición contra los sirios. Ningún bien puede esperarse del compañerismo con los impíos, ¿no? Bueno, y acá el Señor también nos está hablando de quiénes nos rodeamos, de la compañía con quienes andamos. Sí, muchas veces, hoy el ser humano dice amigo a cualquiera, ¿no? Bueno, en el Facebook, bien, tengo 5.000 amigos, dicen, ¿no? Siempre está solo. Yo digo, wow, digo. Siempre anda solo. Claro, ¿no? Y yo digo, ¿cómo amigo, no? Es como que la palabra amigo como que está, ¿no? Muy devaluada hoy en día, ¿no? Pero realmente sí existen verdaderos amigos, ¿sí? ¿Y qué dice la palabra del Señor? ¿Qué decía? Que ustedes serán mis amigos si hacéis lo que yo les digo, ¿no? Entonces, eso realmente deberían ser los amigos de los hijos de Dios, los verdaderos amigos, los que hacen la voluntad del Padre, ¿no? Entonces, dijimos que los sirios, también dice en el capítulo, los sirios le hirieron, ¿no? Lo hirieron a Joram, el rey de Israel. Salió herido y tuvo que dejar la batalla y regresar. Vamos a leer el versículo 6. Y volvió para curarse en Jezreel de las heridas que le habían hecho en Ramot, peleando contra Hazael, rey de Siria, y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, para visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque allí estaba enfermo. Bueno, ahí nos dice de que descendió Ocosías, ¿no? Hijo de Joram, dice que fue a ver cómo estaba su padre. ¿No? Del versículo 7, a ver. Pero esto venía de Dios para que Ocosías fuese destruido, viniendo a Joram, porque habiendo venido salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, al cual Jehová había ungido para que exterminara la familia de Acab. Bueno, dice, pero esto venía de Dios, nos dice, ¿no? El versículo. Todo estaba dentro del plan divino.
porque Dios castigaría la maldad, dice, de estos reyes, ¿no? Y en Crónicas se explica la forma en que se cumplieron los designios de la divina providencia en la muerte de Ocosías. La muerte prematura del rey se interpretó como un castigo por su idolatría. La visita de Ocosías a Jorán de Israel se produjo en el preciso momento de la reducción de Jehú, cuando encontraron su fin Joram, Jezabel y Ocosías, ¿no? Estas tres personas terminaron muertas. En el punto 4 dice que él moriría antes de tiempo, ¿no? Bueno, la palabra del Señor nos dice de que él reinó solamente un año, ¿sí? Y dice que murió y lamentablemente vemos muchos casos también, ¿no? De gente que muere a edades muy jovencitos porque quizás andan en los malos caminos, ¿no? Gente que muere en jovencitos, niños también, pero realmente debemos revisar, mirar también como mamás a nuestros hijos en los caminos en los que andan, ¿sí? Porque después vemos a estas madres que andan hoy también en los canales de televisión llorando por sus hijos y quizás estaban robando, ¿no? Quizás estaban en los malos caminos. Y eso es seguro de que si ellos andan en esos caminos van a terminar mal. Esos caminos no terminan bien. Entonces, realmente para que después no andemos llorando a nuestros hijos, debemos guiarlos por el buen camino, ¿no? Entonces dice de que para que Ocosías fuese asesinado, ¿no? El rey de Judá sería muerto en el camino, dice, para visitar a Joram. O sea que él murió, dice, en el camino mientras iba a visitar a su padre, ¿no? Que fue herido por los sirios. Y bueno, la verdad que ya nos queda nada. A ver, ¿cuánto nos queda, operador? 5 minutitos. 2 minutitos. Uy, bueno. Bueno, la verdad que nos quedamos cortos hoy, pero fue un programa hermoso. Yo la felicito a las chicas hoy porque la verdad que el Señor cambia los planes, ¿no? Eso es lo bueno, porque quizás tenemos algo así a veces estructurado, uno trae todo su bosquejo, ¿no? Pero gracias al Señor que nos pudimos salir de esa estructura y pudimos conversar entre nosotras, porque la verdad que es un tema muy apasionante, ¿no? Pero como vemos también, el final de esta mujer, de Atalía, no fue bueno. Ella también fue muerta, ella terminó mal, ¿sí? Y nos quedamos ahí cortito con el tiempo, pero quizás el martes que viene vamos a seguir un poquito más con este tema, porque hay mucho más que hablar. Es una familia que realmente hizo mucho mal, mucho daño. Pero, bueno, no me quiero quedar sin saludar a las hermanas acá. Nos llamó Josefina, dice que nos está escuchando mientras viaja para su casa. Hola, hermanas, bendiciones, saludos, dice a la hermana Norma, la mamá de mi amiga Karen, ¿no? Dice, es una bendición escucharlas, mis queridas hermanas. Me pasaría la alabanza de cómo la brisa de Jesús, Adrián Romero, dice. Bueno, un saludo enorme a su abuela, dice Edith González, y a Adolfina González. Muchas gracias y bendiciones. Bueno, ahora ya le vamos a dejar con el tema musical mientras nos despedimos. Hasta el martes que viene, si Dios quiere y si el tiempo nos ayuda. Hoy vinimos un poquito casi volando.